¿Alguna vez te has preguntado qué parte de tu cerebro te permite entender las emociones de los demás, reconocer un rostro familiar o incluso imaginar algo que todavía no existe? Todas estas funciones y muchas más están profundamente relacionadas con el hemisferio derecho. Esta mitad del cerebro, a menudo llamada la más creativa e intuitiva, juega un papel fundamental en cómo percibimos el mundo y cómo nos conectamos con él. Buenos días. Nuestro equipo está formado por Joshua Mora Cristén, Miguel Ángel Sánchez Chimabuco y una servidora, Vanessa Carolina Sánchez Vega. Hoy veremos el tema del hemisferio derecho a través de nuestro atlas anatómico. Hoy exploraremos sus características, su importancia y qué ocurre cuando esta región se ve afectada. ¿Qué es el hemisferio derecho? El hemisferio derecho es una de las dos mitades del cerebro que controla el lado izquierdo del cuerpo. Se asocia principalmente con funciones como la creatividad, imaginación, intuición, la apreciación del arte, el pensamiento holístico y la orientación espacial. También juega un papel crucial en la comunicación no verbal, la comprensión de matices emocionales y la interpretación de señales. Definición de función y asociación. Función. Se especializa en entender las emociones, reconocer rostros, percibir la música, imaginar cosas nuevas y captar el sentido general de las situaciones. Es nuestro lado intuitivo y creativo. Asociación. Esta, en lugar de pensar paso a paso, conecta ideas, recuerdos y sensaciones de forma libre y creativa, como una red. Es la manera que tiene de relacionar cosas distintas, como un olor con recuerdos, para generar comprensión global, creativa o una corazonada. La corteza cerebral es la capa externa y arrugada que todos visualizamos cuando pensamos en un cerebro. Si nos enfocamos específicamente en la superficie del hemisferio derecho, podemos identificar las áreas responsables de sus funciones cerebrales. Esta no es una copia del hemisferio izquierdo, sino que tiene una especialización única. Por ejemplo, su lóbulo frontal se dedica a pensamientos no verbales y a la resolución creativa de problemas. El lóbulo parietal es crucial para entender las relaciones espaciales como cuando bailamos o leemos un mapa. El lóbulo temporal procesa información musical y nos ayuda a reconocer caras y expresiones. Finalmente, el lóbulo occipital se especializa en reconocer patrones visuales y percibir una escena de forma holística. En resumen, esta vista externa de la corteza nos muestra la fachada de la creatividad y la intuición. El corte sagital. Imaginemos que cortamos el cerebro como una manzana, de adelante hacia atrás. Esta vista lateral interna nos permite separar claramente el hemisferio izquierdo del derecho y observar las estructuras profundas que nos unen. La más importante de estas es el cuerpo calloso, un gran haz de fibras nerviosas que actúa como un puente de datos de alta velocidad, permitiendo la comunicación constante entre la lógica del izquierdo y la creatividad del derecho. Aquí también podemos apreciar estructuras clave propias del hemisferio derecho, como el hipocampo fundamental para la memoria espacial episódica y la amígdala central en el procesamiento de emociones y la empatía. Este corte nos revela que la creatividad no está aislada, sino en diálogo permanente con la razón. El corte coronal. Este es como cortar un pan de sándwich de oreja a oreja, obteniendo una rebanada o vista frontal del cerebro. Esta perspectiva es la ideal para apreciar la arquitectura interna. Nos permite distinguir la disposición de la sustancia gris, la corteza donde ocurre el procesamiento, y la sustancia blanca, las conexiones internas, incluyendo el cuerpo calloso que ya conocemos. Este corte nos ayuda a visualizar cómo la corteza del hemisferio derecho envuelve sus núcleos profundos y nos da una imagen clara de su independencia y especialización, mostrando que es una estructura única y compleja de derecho propio. Es la vista que mejor nos permite apreciar la profundidad y la red de conexiones dentro del hemisferio. La insulina. ¿Qué es? También considerada como el quinto lóbulo cerebral. La insulina es una estructura de la corteza cerebral situada en la profundidad de la cisura de Silvio, en el punto en el que confluyen los lóbulos temporal, parietal y frontal, siendo delimitada por sus respectivos opérculos.
La insulina forma parte del mesocórtex, o sistema paralímbico, junto al orbifrontal y otras estructuras. Se trata de un centro de conexión entre el sistema límbico y el neocórtex, participando en muy diversas funciones, sea de forma directa o indirecta. Daños a la insulina. Los daños a la insulina pueden tener consecuencias muy variadas, desde alteraciones en la toma de decisiones, la regulación emocional y el comportamiento social, hasta problemas más físicos como los asociados a un derrame cerebral. Estos daños pueden ser resultado de un ictus, hemorragias o incluso estar asociados con diversos trastornos psiquiátricos como la adicción, depresión, esquizofrenia o el autismo. Las funciones de la insulina. Estas se dividen en 6. La percepción del gusto y el olfato sería la primera. La segunda, el control visceral y somatopercepción. Tercera, función vestibular. Cuarta, integración de información emocional y perceptiva. La quinta es la implicación en adicciones, deseos y cravings. Y la sexta, que es la empatía y reconocimiento emocional. Lateralización hemisférica. Este es el principio fundamental que explica cómo nuestras dos mitades cerebrales se han especializado en funciones distintas pero complementarias. Esta división de tareas comienza a nivel de corteza cerebral, donde cada hemisferio desarrolla sus propias competencias. El izquierdo se especializa por el procesamiento analítico, secuencial y verbal, siendo el dominante para el lenguaje articulado, la lógica y el razonamiento paso a paso. Por su parte, el hemisferio derecho sobresale en un procesamiento holístico, simultáneo y no verbal, destacándose la interpretación espacial, el reconocimiento de rostros, la comprensión emocional y la creatividad humana. Ahora vamos con la parte 5. Alteraciones al hemisferio derecho. Cuando el hemisferio derecho resulta afectado por lesiones, enfermedades o malformaciones, pueden aparecer síntomas que alteran la percepción espacial, la emoción, la memoria y hasta la conducta social. Entre estas principales causas encontramos los traumatismos cráneoencefálicos, los accidentes cerebrovasculares, las infecciones, los tumores, las enfermedades neurodegenerativas y las malformaciones congénitas. Empecemos por los traumatismos cráneoencefálicos. Los traumatismos cráneoencefálicos, como los golpes directos, las caídas, los choques vehiculares, los accidentes laborales o domésticos y los atropellamientos, pueden generar lesiones en el hemisferio derecho que comprometen las funciones cognitivas, sensoriales y emocionales, tales como la dificultad para reconocer rostros, que es conocida como la prosopagnosia, los problemas para percibir la ubicación o distancia de objetos, la alteración de la interpretación del tono emocional en la voz o la expresión facial, los dolores de cabeza intensos o persistentes, la dificultad para mantener la atención y la concentración, náuseas, vómitos o mareos tras el impacto. Accidentes cerebrovasculares o ACV. Los accidentes cerebrovasculares, ya sean infartos, hemorragias o neurismas, pueden interrumpir el flujo sanguíneo del hemisferio derecho, afectando la capacidad de procesar información global, percibir el espacio y regular la conducta. Estos incidentes, si no son tratados a tiempo, pueden ser mortales. Algunos síntomas de un accidente cerebrovascular puede ser negligencia unilateral izquierda, ignorar o no percibir la mitad izquierda del entorno, la distorsión de la percepción del cuerpo y sus límites, la dificultad para interpretar información visual compleja o patrones, la debilidad o incluso parálisis en el lado izquierdo del cuerpo, problemas para coordinar movimientos, dificultad para hablar con claridad o afectación asociada, que es la disartria. Infecciones cerebrales. Las infecciones tales como la meningitis, los abscesos cerebrales, la tuberculosis o el VIH son ejemplos famosos y peligrosos que pueden inflamar o dañar estructuras críticas dentro del hemisferio derecho, afectando tanto la cognición como la respuesta emocional. Las infecciones,
También con los cerebrovasculares pueden ser letales si no son tratados a tiempo. Algunos síntomas que pueden ser causados por unas infecciones son la alteración del juicio social o dificultad para interpretar intenciones ajenas, problemas para comprender metáforas o comunicación no verbal, cambios súbitos en la creatividad o en la capacidad de imaginar escenarios, fiebre, rigidez del cuerpo o malestar general, sensibilidad a la luz y al ruido, episodios de confusión, desorientación o somnolencia excesiva. Tumores cerebrales. Los tumores, tanto benignos como malignos, pueden ejercer presión o desplazar estructuras del hemisferio derecho, generando alteraciones progresivas en el pensamiento, la percepción y la regulación emocional. Estos síntomas pueden ser la dificultad para reconocer emociones en los demás, desorganización para percibir el espacio, como chocar con objetos, cambios en la creatividad o en la capacidad de resolver problemas globalmente, convulsiones, pérdida progresiva de fuerza o sensibilidad, o incluso cambios en la memoria reciente o la concentración. Enfermedades neurodegenerativas. Condiciones como el Alzheimer, Parkinson, Huntington y trastornos de la sustancia blanca pueden deteriorar lentamente el hemisferio derecho, afectando procesos emocionales, perceptuales y cognitivos de manera progresiva. Los síntomas característicos de las enfermedades neurodegenerativas pueden ser los problemas para recordar rutas, ubicaciones o reconocer lugares familiares, dificultad para comprender el sentido global de una conversación o una escena, cambios en la empatía, la expresividad emocional o la interpretación social, los temblores, la rigidez o la lentitud motora, pérdida de memoria a corto o largo plazo, e incluso la alteración del equilibrio o la torpeza motora. Malformaciones congénitas. Algunas alteraciones están presentes desde el nacimiento, como la hemimegalencefalia. Esta significa hemisferio, mega, pues de grande, encefalia. Significa que un hemisferio es más grande que el otro. La hemiatrofia, que es lo contrario, que uno está más chiquito que el otro. Las displasias corticales, la lisencefalia, que significa que el cerebro está liso y no hay suficientes surcos. La poligiria, que también es lo contrario, y hay demasiados surcos. O los quistes subaracnoideos, comprometiendo el desarrollo normal del hemisferio derecho. Síntomas característicos de las malformaciones congénitas pueden ser la dificultad para interpretar estímulos visuales complejos desde la infancia, problemas para orientarse o comprender mapas y figuras, alteraciones en el control emocional o la percepción del propio cuerpo, retrasos motores o cognitivos en el desarrollo, convulsiones o actividad epiléptica y problemas de aprendizaje generalizados. Y para concluir, parte 5.5. Psicopatologías. Las alteraciones en el hemisferio derecho también pueden manifestarse en forma de psicopatologías. Debido a su papel en la percepción emocional, su integración sensorial y el reconocimiento social, los daños en esta zona pueden relacionarse con trastornos como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, trastornos del espectro autista y problemas relacionados con la regulación emocional. Además, la alteración de la ínsula, que forma parte de este hemisferio, puede favorecer la aparición de conductas adictivas, cravings, dificultades para interpretar emociones y fallas en la empatía. En general, cualquier daño que afecte la comunicación entre el hemisferio derecho, el sistema límbico y la corteza puede provocar cambios significativos en la conducta, la emoción y la adaptación social. Con esto concluimos nuestra presentación de nuestro Atlas del hemisferio derecho. Muchas gracias por su atención.